Seguimos entonces hablando con Nicolás del Toro, Nico, director del Instituto Vega de Largos del hermoso pueblo de Sejín, de la región del noroeste de Murcia. Y ahora vamos a hablar de algo que aquí se llama LOMCE, L-O-M-C-E. Ya nos dirá él qué es LOMCE y cómo se organizan los ciclos de estudio dentro del ONCE. Bueno, la LOMCE es la ley orgánica por la cual, de calidad educativa se llama, Ley Orgánica de Calidad Educativa, por la cual estamos ahora mismo trabajando y cursando toda la materia y todo eso. O sea, es la ley que está ahora mismo vigente, aunque ha tenido sus más y sus menos, porque todos conocemos que ha habido muchas huelgas de alumnos, de profesores, de la comunidad escolar por este tipo de ley, no concretamente por la LOMCE en sí, sino por la forma en que se llevó la LOMCE, porque no se habló con los distintos sectores y tal, y porque aparte la LOMCE pues hacía unos cambios, no muchos, porque la LOMCE realmente lo que hace es modificar la ley anterior, la LOE. Estamos hablando en términos políticos, la LOE la hizo el Partido Socialista cuando estuvo en el gobierno y la LOMCE la pone el Partido Popular cuando se puso a gobernar. Y lo que hace no es cambiar toda la ley, sino que modifica algunos aspectos de la LOE. Teniendo como premisa esto, lo que es la LOMCE, pues lo que hace la LOMCE es cambiar un poco todo lo que es el sistema educativo, tanto en secundaria como en bachillerato, como en la formación profesional. En secundaria antes había 2 ciclos que estaban divididos en primero y segundo y luego tercero y cuarto. La LOMCE lo que hace es mantiene los 2 ciclos, pero coge primero, segundo y tercero como primer ciclo y en cuarto hace el segundo ciclo, solamente de un año. El motivo es porque cuarto lo que hace es orientar ya al alumno, ya más que orientarlo, decirle al alumno qué camino es el que quiere seguir. Si quiere seguir el camino hacia el bachillerato, pues toma unas materias. Y si el camino que quiere seguir es hacia la formación profesional, coge otras materias. Son 2 itinerarios distintos que llevan o al bachillerato o a la formación profesional. Hasta tercero no hay itinerario, no hay nada, solamente hay materias de libre configuración, materias específicas, lo que antiguamente se llamaba la materia optativa, ¿no? En tercero modifica un poquitín las matemáticas, porque lo que hace es poner unas matemáticas un poco más difíciles y fáciles, vamos a llamarlo en términos generales, matemáticas A y B, matemáticas académicas o aplicadas, ¿no? Que van dirigidas hacia un bachillerato o hacia la formación profesional. Ya en tercero te lo deja un poco ver a través de las matemáticas y en cuarto ya te define el camino. Entonces ya el alumno en cuarto ya tiene que decidir, oye, yo quiero hacer bachillerato, pues tengo que irme por se llama el itinerario académico de bachillerato. Y si no quiero el bachillerato, oye, pues yo quiero hacer una formación profesional, un ciclo de grado medio, grado superior, pues me voy hacia las aplicadas. Dependiendo del camino que coges una materia o coges otra. Entonces, dentro del camino de las académicas, pues está lo de siempre, la biología, la física y química, o el latín, o la economía, que ya entra el latín y la economía en cuarto de la ESO, o bien las aplicadas, que lo que hacen es una matemática un poco más sencillita y te ponen, pues, o bien tecnología, o te ponen cultura científica, en fin, algunas materias de las cuales te encaminan hacia la formación profesional. Eso sería en cuanto a la ESO. Luego en el bachillerato también modifica algo, no muchísimo, pero sí que modifica una cosa que es fundamental, que eran las materias troncales. Por ejemplo, tu hijo estudió ciencias, ¿no? Sí. Pues las matemáticas en segundo de bachillerato de ciencias no eran obligatorias. Si él quería podía elegirlas, pero si no, no las elegía. Bueno, pues ahora con esta nueva normativa las matemáticas son obligatorias cuando coges ciencias, el bachillerato de ciencias. Y luego tenemos asignaturas que son las troncales generales, que son las que están formadas... ¿A qué le llaman asignaturas troncales? ¿Y a cuáles optativas? Aquí son asignaturas troncales generales, están 2 tipos de troncales, las generales y las de opción.
Las generales son las que cursa todo el mundo. Por ejemplo, lengua, tiene que cursarla todo el mundo. O tienen la primera lengua extranjera, el inglés en nuestro caso, que tiene que cursarla todo el mundo. O la filosofía, que la tiene que cursar todo el mundo, estés donde estés, ¿no? En el bachillerato que sea. Luego están las asignaturas troncales de opción, que depende de lo que vayas a hacer, pues así coge una opción. Y ahí te dan, ya empiezas a elegir. Por ejemplo, puedes elegir dentro de las humanidades por el griego o la literatura universal, pero te obligan a cursar el latín o las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Pero ya en las troncales de opción ya te empiezan a poder elegir, quiero economía o quiero griego y literatura, si voy por las humanidades puras o voy a través de las sociales. En ciencias naturales ocurre lo mismo, por la biología o el dibujo técnico te dan a elegir, oye, ¿tú qué quieres? Pues mira, yo es que quiero hacer una ingeniería. Hombre, pues si quieres hacer una ingeniería, biología, ¿para qué la quieres? Coge dibujo técnico que te va a servir mejor. Entonces ya pueden empezar a elegir. Pero nunca no corta el camino, es decir, un alumno que haya hecho la biología luego quiere hacer una ingeniería y la puede hacer. Lo que pasa es que va a ir muy mal, ¿no? Entonces hay determinadas asignaturas que no tienen más remedio que hacerlas, que son, como he dicho, las troncales generales y las troncales de opción, que son las que el alumno elige. Y luego, aparte de eso, están las asignaturas específicas. Las específicas son las antiguas optativas, que hay un montón de asignaturas, como pueden ser pues la cultura audiovisual, la religión, lengua extranjera, segunda lengua extranjera, o la tecnología industrial, o las tecnologías de la información y la comunicación, o bien lenguaje y práctica musical, en fin, hay una serie de materias optativas de las cuales elige el alumno una. Y luego está la educación física, que es, aunque está dentro de la rama de las específicas, pero la tienen que elegir obligatoriamente todos los alumnos en primero de bachillerato. Y luego en segundo se va complicando más. En bachillerato los segundos ya no es que se complique, sino ya te dan más opciones. Segundo de bachillerato, por ejemplo, pues ya puedes hacer historia del arte, o griego, o geografía, una de las tres. Y a nosotros, a los centros, se nos va complicando mucho más todavía. Porque con tantas opciones, a la hora de hacer los horarios, es muy difícil. Porque necesitas tener, o ser un centro muy grande, donde tengas capacidad para poner todas las materias, o en un centro pequeño o mediano como el nuestro, pues tenemos que hacer títeres para poder darle a todos los alumnos lo que ellos quieren. Y no siempre se consigue. No siempre se consigue. Por ejemplo, este año pues tenemos 2 alumnos que le hemos obligado a coger química, porque la mayoría de la clase quería química. Y claro, ellos 2 solos, para 2 alumnos solos no puedes poner una materia, ¿no? Entonces, eso, un ejemplo, son cosas que al final no tienen más remedio que hacerlas en los centros como el nuestro. Esto en un centro grande no pasa, porque como hay 2 grupos de bachillerato de ciencia o 3, pues ya puedes ahí trabajar mucho mejor. Pero a nosotros esto nos ha complicado muchísimo a la hora de hacer horarios. Menos mal que tenemos un programa informático, como decíamos antes de la informática, menos mal que tenemos un programa informático que nos ayuda bastante. Ahora, Nico, llevas 14 años como director del instituto y todo cambia. Por ejemplo, y vuelvo con tristeza, diría yo, a mi país, porque el gobierno actual, que ya lleva 8 años, dijo que iba a aumentar todo en Uruguay, y tuvieron toda la razón del mundo. Aumentó la pobreza, aumentó la delincuencia, aumentó el absentismo escolar, aumentó la suciedad en las calles. Nos habían prometido que iban a salir brigadas de los llamados frente amplistas en Uruguay a limpiar las calles, a terminar con toda la poca suciedad que había hoy día. Ver a Montevideo, que es una ciudad jardín hermosísima, con unas playas increíbles, y ver aquello realmente hace que a uno, que es uruguayo a muerte, charrúa a muerte, hace que le dé pena volver al mismo. Te hago esta pregunta porque vos hace 14 años que estás allí. Entonces, evidentemente, vos has visto también un cambio dentro del alumnado que ustedes tienen. Ese cambio, o no, ha seguido igual, el mismo baremo, ha aumentado la capacidad intelectual, digamos, de los alumnos que llegan al instituto, la gana de estudiar. ¿De qué forma ha cambiado ese alumnado?
Bueno, realmente tenemos que diferenciar la etapa del bachillerato de la etapa de la educación secundaria obligatoria, ¿no? Porque en la etapa del bachillerato se mantiene prácticamente igual. En los últimos años que yo estoy allí, los alumnos tienen ganas de estudiar, saben lo que quieren y estudian y sacan buenas notas, ¿no? O sea, el bachillerato es distinto, ¿no? Ya, sobre todo por la edad, ¿no? La edad le hace a uno comprender que su vida depende de su sacrificio, de su esfuerzo y de su estudio, ¿no? Pero cuando tienes 12 años, eso no hay forma de que lo entiendan, ¿no? Entonces sí que es cierto que nosotros vemos que nos están llegando los alumnos ahora con menos capacidad de esfuerzo, o sea, les cuesta mucho más trabajo el esfuerzo, la cultura del esfuerzo, o sea, el tener que estudiar un determinado número de horas al día. Eso antes venían un poco mejor, un poco más preparados con esa cultura de esfuerzo, y ahora poco a poco vienen con menos cultura. Eso no quiere decir que luego suspendan más o suspendan menos, porque al final, como ya digo, los alumnos llegan a una madurez, ¿no? Y luego les cuesta trabajo. Pero no quieren entender. Yo doy este año un curso en segundo de la ESO, y los alumnos de segundo de la ESO son normalmente los más complicados, segundo, tercero, por la edad, no por otra cosa. Están empezando la pubertad, están empezando a la rebeldía esa que se tiene, ya salen a la calle. Antes con 12 añicos no salían con sus amigos, estaban más sujetos, ya empiezan a salir con los amigos, ya empiezan a verse entre ellos, ¿no? a comunicarse fuera del centro entre sus iguales, entre los que tienen la misma edad, y ellos empiezan ya a ser un poco más rebeldes, ¿no? Entonces, una de las preguntas que le decía yo a mis alumnos, pero bueno, vamos a ver, ¿cuántas horas estudias tu día? Y se me quedaba mirando, ¿horas? Pero ¿tú qué estás diciendo? ¿Cómo voy a estudiar yo horas, no? Hombre, ¿cuánto tiempo estudias? Ya no horas, dime estudio. Pues si tengo deberes, estudio, si no tengo deberes, no estudio. Digo, pues muy mal, porque al final no vas a conseguir nada. Y entonces, esa cultura del esfuerzo es la que yo me gustaría que se pusiera más desde el principio, pero no en los colegios. Es que siempre nos vamos a echar la culpa a los maestros. No, si yo no estoy hablando de los maestros, estoy hablando de las propias familias. Que la familia, hoy en día somos más defensores de nuestros hijos. Somos capaces de hacerle los deberes a nuestros hijos para que saquen buena nota, hacérselos nosotros antes de que lo haga el chiquillo que saque mala nota. Pero es que eso no es así, es que tiene que ser el propio chiquillo el que haga. Muchas madres muchas veces van a mi despacho hablando de cosas y dicen, no, si yo estoy estudiando ahora más que cuando estudiaba. ¿Por qué? Porque es que tengo que enseñarle. ¿Cómo que le tienes que enseñar tú la lección a tu hijo? Si este es el profesor el que se la está enseñando, pero él tiene que estar atendiendo. Si no atiende, ¿cómo va luego a aprender? O la tiene en el libro, que estudie, que lea, simplemente con que lea un poco el libro y la explicación del profesor, con eso es suficiente para hacer sus tareas, porque las tareas seguramente las han hecho ya en clase 3 veces, y luego cuando llevan algo a casa, es la cuarta. O sea, quiero decir, que todo eso, bueno, pues desde la sociedad, llamémonos todos, desde la familia, es la que tenemos que ver que los alumnos tienen que tener una cultura de esfuerzo, que no se va a quebrar ninguno, que no se va a partir por la mitad porque se esfuerce un par de horas en estudiar todos los días, o una hora, depende. Hay alumnos que necesitan un poco más, otros un poco menos, pero que tienen que esforzarse, tienen que trabajar y tienen que hacer deberes. Yo me hizo mucha gracia cuando la Federación de Asociaciones de Padres y tal empezó a decir de que poníamos muchos deberes en los centros, que los alumnos iban muy agobiados con los deberes. Yo no sé si en algún centro iría agobiado o no. Yo hice un estudio en mi centro y salía, me parece que era de media en todo, unos 20 minutos diarios. Vamos, 20 minutos diarios, de deberes, contando incluso las horas que echaban para estudiar. Yo creo que eso no es, vamos, que no está para que se rompa nadie por la mitad, para que se agobien los alumnos de que están estudiando mucho. Yo creo que no. Entonces, no sé. Decía Nelson Mandela que la cultura es el arma más poderosa que puede cambiar al mundo, y eso es irrefutable, sin ningún tipo de duda. Entonces,
me sacaste la palabra de la boca cuando hablabas de los padres. Lamentablemente, insisto, si vieras los campitos de fútbol que existen en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Montevideo, en Tacuarembó, donde los niños van a jugar al fútbol y los padres, los abuelos, si todavía los tienen, los amigos, los primos, se llenan, se implican totalmente con el fútbol, pero no se implican con el estudio de ese niño o adolescente. ¿Hasta qué punto aquí en España se implican entonces los familiares con ese estudio de los adolescentes? Yo creo que sí se implican aquí en España, más que a niveles de lo que estás diciendo, ¿no? Creo que sí se implican la familia. También depende mucho de qué tipo de familia, ¿no? Hay familias desestructuradas, familias que se han divorciado los padres, son casos que podemos quitarlos, ¿no? O sea, son casos aparte, que ahí sí que tenemos graves problemas, ya no solo de que no estudian, sino también problemas de convivencia, ¿no? Porque son chiquillos que están a la buena de Dios, como decimos por aquí, y no tienen una mano dura que los guíe, o tanto puede ser madre o puede ser padre, no quiero decir mano dura que tiene que ser el padre, ¿no? Sino una mano dura que sea la que los guíe y la que los oriente un poco y los lleve, y eso serían, pero ya digo, serían menos. Hay la mayoría de los padres, por suerte, por lo menos los que yo conozco de mi centro, ¿no?, se implican mucho con sus hijos. La prueba está en que nosotros tenemos normalmente reuniones con los padres, pero hay una reunión a principio de curso que convocamos a todos los padres de todo el centro, ¿no? Como he dicho antes, tenemos 400 alumnos, no son muchos, pues tampoco son pocos, y tenemos pues aproximadamente unos 600 y pico entre padre y madre, ¿no? Pues hay algunos hermanos y tal, 600. Bueno, pues en la última reunión que tuvimos se nos llenó el centro, o sea, fueron muchísimos padres. Yo diría que más de la mitad de los padres estuvieron allí para hablar con los tutores y hablar con nosotros, con los profesores y los tutores principalmente. Pues eso quiere decir algo, quiere decir que se implican en la educación de sus hijos, ¿no? Eso quiere decir que ellos están también por la labor de trabajar en casa con la educación. Y eso a nosotros nos gratifica mucho, ¿no?, a los docentes, a los profesores, porque sin la ayuda de los padres nosotros no podemos hacer gran cosa. Nosotros en nuestra hora que tenemos de matemática o de lengua, en mi asignatura a la semana tengo 4 horas, pues la verdad es que tú puedes hacer, pero mucho no. Los padres en casa sí pueden hacer mucho, porque la educación no la damos en la escuela. En la escuela damos formación, en la escuela damos también algo de educación, pero formación sobre todo. La educación tiene que estar en casa. Y si no hay educación en casa, al final en la escuela tampoco la habrá. Y la educación no es solamente decir buenos días, buenas tardes y tal. No, la educación también es, oye, hay que estudiar porque el día de mañana es ver y hacerle ver a su hijo pues que el estudio es, como decía Nelson Mandela, la cultura, la educación son los que mueven el mundo. Un chiquillo o una sociedad bien educada puede hacer muchísimas cosas. Una sociedad o una cultura que no está bien educada, que no tiene una educación correcta, al final todos sabemos que va a pique, ¿no? Entonces es fundamental la educación, pero en la casa. Vuelvo a repetir que muchas veces, nosotros notamos, no es que sea así, pero notamos el que dejan al chiquillo en la puerta del colegio y dicen, hala, ahí ya, pues, que te den todo lo que tenga que hacer y tú cuando venga a casa yo te daré de comer y ya está. No, hay que trabajar muchísimo en la educación. Finlandia, los países nórdicos, los buenos resultados que tienen es porque la familia se implica muchísimo en la educación, no mucho, muchísimo más que aquí. En Finlandia yo creo que los chiquillos no entran a la escuela, aquí entran a los 3 años, no obligatorio, tienen de los 3 hasta los 6, a los 6 ya es obligatorio, pero de los 3 a los 6 voluntario. Bueno, pues allí entran los chiquillos a los 6, 7, no sé si son 7 o 8 años, entran, porque previamente los padres los están educando en casa. Y luego aparte, si tienen que dejar de trabajar un día para irse con su hijo a la escuela, dejan de trabajar, y eso la sociedad de allí lo aprueba. Y la educación funciona allí también porque se implican muchísimo los padres. Y los maestros también, lógicamente,
hacen su trabajo y su labor muy importante, pero es la familia, sobre todo la sociedad, es la que hace que un pueblo camine bien o no camine bien. Los textos. Y ahora quebraría, sí, una lanza por la educación desde hace mucho tiempo, cuando nosotros hacíamos el bachillerato, hacíamos la facultad de odontología, en fin. En aquellos tiempos, un alumno que estudiaba en Montevideo tenía que mudarse con sus padres, por ejemplo, a la ciudad de Artigas, que es la distancia mayor que hay del sur al norte en Uruguay. Artigas está en la frontera con Brasil, son 500 kilómetros. Pero ese niño que estaba, por ejemplo, en tercero de la ESO y tenía materias como literatura, geografía, matemáticas, tenía los mismos textos que tenía en Montevideo. No había ningún tipo de cambio. Pues aquí en España, tanto en el País Vasco, en Cataluña, en Murcia, estudian con los mismos libros de texto y aparte si los cambian cada año. No, se estudia por desgracia, y lo digo así de claro, por desgracia no se usan los mismos libros de texto, no en todas las comunidades autónomas, ni en todos los institutos dentro de un mismo pueblo. Es decir, aquí en Cejín tenemos dos institutos de secundaria, 3 con el colegio concertado de Nuestra Señora de la Maravilla, y cada uno lleva su libro de texto. No hay 2 libros, o sea, si un alumno se cambia al otro instituto, tiene que cambiar todos los libros de texto, o casi todos. Y eso, vuelvo a decir que por desgracia, porque eso perjudica muchísimo a la familia. Porque si un alumno es trasladado, pues tiene que volver a ponerse a comprar libros de texto. Los libros de texto son obligatorios, una vez que lo pone en el centro, obligatorios mantenerlo durante 5 años. Tiene que tenerlo 5 años vigente, no puede tener menos. Y una vez que ya han pasado los 5 años, pueden cambiarlos o no. Si el libro de texto es bueno, pues pueden seguir llevándolo. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Pues que nos están cambiando las leyes constantemente. Y nos van cambiando las leyes educativas a nivel de España, y lógicamente como cambien los currículums de una materia, pues ya el libro de texto no te vale. O te vale a medias, que es lo que nos está ocurriendo ahora. Porque ahora nosotros llevamos en algunas materias que el currículum, la mitad del currículum te vale el libro, pero luego lo otro, pues tienes que estar sacándole apuntes, dándole fotocopias para que pueda continuar, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que el profesor no puede estar impartiendo clase, ahora te saco copias, ahora toma apuntes, porque al final no desarrolla bien su labor. Y claro, cambia el libro de texto por la nueva normativa que hay. Porque ya de eso las editoriales se hacen, sacan su producto, ¿no? Evidentemente son empresas privadas, necesitan ganar dinero, y la forma de ganar dinero es que si cambia la normativa, te cambio el libro de texto, el otro ya no te lo vuelvo a sacar, lo anulo y te saco uno nuevo, y tú no tienes más remedio que pasar por ese aro, ¿no?, de los libros de texto. Hoy en día se está empezando a trabajar con el tema digital. El tema digital no le está quitando a las editoriales, no le quita dinero, porque el libro sigue siendo igual, nada más que en lugar de en papel está en formato digital, y el padre tiene que pagar su canon por poder descargarse ese libro de forma digital. O sea que realmente la editorial sigue igual, sigue ganando más o menos lo mismo. El que gana es, de alguna manera, el alumno, porque ya no está viendo el libro en papel, no se le estropea. Sabes tú que los libros de tanto usar se estropean, y en formato digital lo tiene de otra manera distinta. Pero también el trabajo en formato digital es distinto, porque ya el profesor interactúa con el alumno a través de la red, a través del iPad, a través de, oye, los ejercicios ya no tienen nene que tomar nota, se los manda ya hechos, los hace, los corrige, le manda la respuesta. O sea, es otra forma de trabajar. Estamos empezando ahora en esos niveles nosotros, a trabajar de esa forma. Muy bien, para terminar, el realizador nos ha dicho que se nos ha terminado el tiempo, pero sí hay una pregunta que me quedó en el aire, y muchísimas para una próxima entrevista, que si ustedes a aquellos alumnos con altas capacidad intelectual los tratan de diferente manera. Sí.
aunque no somos centro de altas capacidades, porque ahora sale una normativa y uno podía adherirse o no a ese ser centro de altas capacidades, nosotros no somos un centro específico de altas capacidades, pero sí que nos vienen muchos alumnos a nosotros de altas capacidades. Y lo que se hace es adaptaciones curriculares, lo mismo que viene un alumno con necesidades educativas especiales, que tienes que adaptar el currículum hacia la baja, pues con las altas capacidades le adaptamos el currículum hacia la alta. Entonces lo que se hace es que desde el Departamento de Orientación se habla con los alumnos y se le pregunta qué es lo que a él más le interesa, ¿no? Oye, pues a mí me interesa más las matemáticas. Bueno, pues el profesor de matemáticas le adapta el currículum y le da contenidos de investigación, de tal, o sea, le trabaja un poco más las matemáticas más que al resto de alumnos, ¿no? O sea, trabaja con ese alumno o con esos alumnos, pues tenemos de media casi 1 y pico por aula de altas capacidades. Estoy hablando de media, ¿eh? O sea, hay grupos que tenemos 2, 3 alumnos, en otros grupos tenemos 1, y se está trabajando con ellos de esa manera, ¿no? O sea, ofreciéndoles tipo de materia que quieren trabajar y a partir de ahí se le da pues, más contenido de lo que ellos quieren, no de lo que el profesor quiere, sino de lo que a ellos verdaderamente le apetece. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Nos reunimos otra vez con algún otro tema de cultura y yo he llegado a una conclusión, Nico. Miguel Delibes, ¿quién no ha sentido hablar de Miguel Delibes o ha leído, por ejemplo, Camino o Las ratas? Un gran literato, un gran autor. Él decía, y yo estoy de acuerdo, después de haber vivido como he vivido en pueblos, he vivido en grandes ciudades, creo que él también lo ha hecho, y él decía que la cultura se crea en los pueblos, pero que lamentablemente se destruye en las grandes ciudades. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel Delibes. Hasta la semana que viene.